Es fácil pensar que la mecánica cuántica es simplemente una teoría sobre partículas diminutas y nada más. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mecánica cuántica predice que nunca podrás morir? Bienvenido a la idea más extraña de la física, la inmortalidad cuántica. La intuición nos dice que el mundo es predecible. Una pelota lanzada vuela por una trayectoria determinada. La teoría cuántica nos dice lo contrario. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se describe como ondas de probabilidad. Cualquier partícula elemental vuela por múltiples trayectorias simultáneamente. A pesar de las paradojas de la teoría cuántica y su incompatibilidad con nuestra visión cotidiana del mundo, tiene una ventaja indiscutible. Solo piénsalo. Las predicciones de la teoría cuántica han sido verificadas hasta 11 cifras decimales, lo que la convierte en la teoría más precisa de todos los tiempos. Tomemos el electrón. No tiene un estado claro de spin hacia arriba o spin hacia abajo. Más bien, literalmente está en superposición, es decir, en ambos estados simultáneamente. Solo cuando lo medimos, parece que el electrón elige un spin específico. Este fenómeno es más fácil de entender recordando el famoso experimento de las dos rendijas. Tomemos dos hojas de papel. En la primera, cortemos dos rendijas estrechas una junto a la otra. Detrás de ella, coloquemos la segunda hoja, una pantalla. Dirijamos un flujo de electrones hacia la primera hoja. ¿Qué veremos en la pantalla? El sentido común sugiere. Deberían aparecer dos franjas brillantes, huellas de los electrones que pasaron por cada rendija. Pero sucede algo completamente diferente. En la pantalla aparecen varias franjas claras y oscuras alternadas. Esto se llama interferencia. Así se comportan las ondas, no las partículas. Aún más sorprendente es que este patrón aparece incluso si enviamos los electrones de uno en uno. Cada electrón individual parece pasar por ambas rendijas simultáneamente y crear el patrón ondulatorio. Y ahora lo más extraño. Si colocamos un detector en una de las rendijas para saber por cuál rendija pasa cada electrón, la magia desaparece. El patrón de interferencia se desvanece y en la pantalla aparecen simplemente dos franjas difusas, como se esperaría de partículas ordinarias. Resulta que cuando no observamos el electrón, se comporta como una onda. Pero tan pronto como comenzamos a observar, se convierte en una partícula ordinaria. Esta extraña dualidad no es exclusiva de los electrones. Los científicos han realizado los mismos experimentos con protones, neutrones, átomos individuales e incluso moléculas enteras. En 2019, físicos de la Universidad de Viena lograron observar la interferencia de moléculas compuestas por aproximadamente 2000 átomos. Admitámoslo, esto ya son objetos bastante grandes. Los científicos hicieron pasar estas moléculas a través de una rejilla especial con múltiples rendijas. Si las moléculas fueran partículas ordinarias, simplemente habrían volado a través de algunas rendijas y habrían creado una mancha difusa en la pantalla. Pero en su lugar apareció un patrón de interferencia claro. Las moléculas se comportaron como ondas. Los científicos llegaron a una conclusión desalentadora. El límite entre el mundo cuántico de ondas y el mundo clásico de partículas es condicional. Simplemente no existe. Todo nuestro mundo obedece a las leyes de la mecánica cuántica, pero mientras más grande es el objeto, más difícil es notar sus propiedades ondulatorias. Los objetos grandes, como nosotros mismos, constantemente interactúan con el entorno, aire, luz, otros objetos. Esta interacción funciona como una medición continua que obliga a los objetos a comportarse como partículas ordinarias. Pero si pudiéramos aislarnos completamente de todas las influencias externas, incluso nuestro cuerpo mostraría propiedades ondulatorias y estaría en estado de superposición. Las consecuencias del experimento de las dos rendijas son posiblemente las más profundas de toda la física. Cambian completamente nuestra comprensión intuitiva del mundo y demuestran claramente que el universo no es lo que parece. Si sientes confusión, no te preocupes. Estás en buena compañía. Incluso el gran Richard Feynman, uno de los creadores de la electrodinámica cuántica, declaró: «Creo que se puede decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica». Los científicos han estado debatiendo durante un siglo sobre lo que la mecánica cuántica nos dice acerca de la naturaleza de la realidad. En una cosa están de acuerdo. Antes de la medición, las partículas se comportan como ondas. Esto se llama función de onda, descrita por primera vez por Erwin Schrödinger. En 1925, Schrödinger encontró una ecuación que describía con precisión el movimiento de estas partículas ondas. Al aplicarla al hidrógeno, donde un electrón gira alrededor de un protón, obtuvo resultados que coincidían perfectamente con el experimento. Más aún, todos los elementos químicos de la tabla periódica pueden explicarse resolviendo esta ecuación. Todo lo que nos rodea puede, en cierto sentido, describirse a través de la solución de la ecuación de Schrödinger. Con su ayuda, se pueden explicar no solo los átomos,
sino también los enlaces atómicos y la formación de moléculas, y por consiguiente, todas las sustancias químicas de las que está compuesto nuestro universo. Pero surge una pregunta simple. ¿Cómo es que la onda de probabilidad de un objeto, por ejemplo una partícula elemental, de repente pasa a su trayectoria específica? Durante mucho tiempo, la explicación principal fue la interpretación de Copenhague. Según esta teoría, la partícula existe en superposición, es decir, en todos los estados posibles simultáneamente. Esto ocurre hasta que la observamos. Tan pronto como comenzamos la observación, la superposición colapsa y la partícula se encuentra en un lugar específico. La probabilidad de dónde encontraremos la partícula se determina por la regla de Born. Simplemente hay que elevar al cuadrado la función de onda. Este modelo corresponde exactamente a todos los experimentos, pero no explica por qué sucede así. Schrödinger ideó un simple experimento mental en el que se manifestaba claramente la esencia del problema. Coloca un gato en una caja sellada. Pon también allí un pedazo de uranio. Cuando una partícula elemental salga del uranio, se activará un contador Geiger que pondrá en acción un gas venenoso que llenará la caja y matará al animal. La pregunta es, ¿está el gato vivo o muerto? Ya que la desintegración del átomo de uranio es un evento puramente cuántico, también tendrás que describir al gato desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Para Heisenberg, mientras no hayas abierto la caja, el gato existe como una combinación de diferentes estados cuánticos. Es decir, representa una suma de dos ondas. Una de estas ondas describe un gato muerto, la otra, uno vivo. El animal no está vivo ni muerto, sino que representa una combinación de estos dos estados. La única manera de decir si el gato está muerto o vivo es abrir la caja y hacer una observación. Entonces, la función de onda colapsará en un gato muerto o vivo. En otras palabras, la observación determina la existencia. Para Einstein, todo esto era una tontería. Cuando tenía invitados en casa, solía preguntar: ¿existe la luna solo porque un ratón la mira? En 1957, el físico Hugh Everett propuso una visión completamente nueva de la mecánica cuántica. Declaró que la función de onda nunca colapsa. En cambio, todas las variantes posibles de eventos ocurren simultáneamente, pero en realidades separadas y diferentes. Esta idea se llamó interpretación de muchos mundos. Durante mucho tiempo los científicos no le prestaron atención, pero ahora la apoyan físicos conocidos como Sean Carroll, David Deutsch y Max Tegmark. Según ella, nuestro universo consiste en incontables mundos paralelos que son casi idénticos, pero difieren en la posición de las partículas cuánticas. Cuando parece que una partícula elige uno de los estados después de la medición, en realidad está en ambos estados, simplemente en diferentes ramas de la realidad. Estas ramas no existen en algún lugar, sino directamente aquí, en el mismo espacio que el nuestro. No pueden interactuar entre sí directamente, excepto en casos especiales, cuando surge la interferencia cuántica. Si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces cada vez que ocurre un evento con resultado incierto, el universo se ramifica. Imagina que sufres un accidente peligroso y tienes 50% de posibilidades de sobrevivir. En tal caso, según la interpretación de muchos mundos, el universo se divide en dos. En uno mueres, en otro sobrevives. Pero esto es lo importante. Según algunos físicos, tu conciencia solo puede percibir aquellas ramas donde permaneciste vivo. Nunca podrás ser consciente de estar muerto, porque los muertos no tienen conciencia. Por lo tanto, desde tu punto de vista subjetivo, sin importar cuán peligrosa sea la situación, posiblemente siempre te encontrarás en aquella rama de la realidad donde de algún milagro sobreviviste. Incluso si objetivamente las posibilidades de supervivencia tienden a cero, siempre habrá al menos una rama donde continúas existiendo, y precisamente en ella estará tu conciencia. Posiblemente la realidad sea realmente tan extraña, y nosotros realmente sobrevivamos subjetivamente ante cualquier forma de muerte que sea simultáneamente instantánea y binaria. Nuestra conciencia continúa existiendo en algunos de estos mundos, y siempre nos encontramos en aquellos mundos donde estamos, y nunca en aquellos donde no estamos. Max Tegmark pasó mucho tiempo reflexionando sobre si es posible un experimento que nos convenciera de que los universos paralelos de Everett son reales, y finalmente ideó uno. En su libro Nuestro universo matemático, describió el siguiente experimento mental. Y sí, de ninguna manera lo repitas. La esencia es la siguiente. Imagina un dispositivo como una ruleta rusa cuántica. Por ejemplo, una ametralladora cuántica. Cada segundo dispara con una probabilidad del 50%. Independientemente de la creencia en universos paralelos, escucharás una secuencia aleatoria. Y ahora el paso extremo. Pones tu cabeza y esperas. ¿Qué pasará? Esto depende de si los universos de Everett son reales. Si no lo son, entonces escucharás uno o dos clics, luego un disparo,
Y eso es todo. La probabilidad de vivir un minuto es menor que una quintillonésima. Si los universos paralelos son reales, entonces después de cada medición existen dos universos. En uno estás vivo, en otro muerto. Pero la conciencia solo puede estar en la versión viva. ¿Significa que solo escucharás clics? Después de 10 clics, habrás descartado el colapso de la función de onda con una certeza del 99,9%. De esta manera, personalmente habrías obtenido prueba de que la teoría de Everett es verdadera. Pero esta prueba sería solo tuya. En innumerables otros mundos, la gente simplemente habría visto cómo moriste y te habrían otorgado el premio Darwin. El mismo Hugh Everett nunca escribió sobre la inmortalidad cuántica en sus trabajos científicos, pero sus biógrafos mencionaron que Everett creía firmemente en la inmortalidad que se deriva lógicamente de su teoría. Consideraba que nuestra conciencia siempre elegiría el camino que no lleva a la muerte. Subjetivamente, la vida continuaría. Pero esto no significa que serías eternamente joven y feliz. Más bien, vivirías en mundos donde la vida continúa a cualquier precio, incluso si todo está mal. El observador debe subjetivamente esperar con confianza continuar sobreviviendo para siempre, sin importar qué peligro se encuentre, ya que siempre habrá una posibilidad de supervivencia, por improbable que sea. Esto llevaría a un deterioro del estado del cuerpo al tipo del mito de Titón, que dura infinitamente, dejando a la persona para siempre casi, pero no completamente muerta. Suena loco, ¿verdad? Pero esta es la lógica interna de una de las interpretaciones más populares de la teoría cuántica. Sí, no todos los físicos la apoyan. En este vídeo analizaremos los argumentos de todos, y tú mismo decidirás si contar personalmente con la inmortalidad cuántica. El famoso físico y cosmólogo Max Tegmark comienza su libro Nuestro universo matemático con un recuerdo. Una vez, cuando aún era estudiante de secundaria, iba en bicicleta por una carretera desierta. Como de costumbre, se dirigía a la escuela y se acercaba a un cruce. Un segundo después, morí. Dejé de pedalear y frené bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Faros, parrilla del radiador, 40 toneladas de acero rugiendo como un dragón moderno. Alcancé a ver los ojos del conductor. El tiempo se ralentizó para mí. La vida pasó ante mis ojos. Y mi último pensamiento fue: espero que esto sea solo una pesadilla nocturna. Desafortunadamente, intuía que esto era realidad. La realidad no siempre es como parece. Esto se aplica tanto a los camiones como al mundo que nos rodea. Los físicos han sabido durante mucho tiempo que el acero sólido es casi completamente vacío. Los núcleos atómicos constituyen el 99,95% de la masa del átomo, pero ocupan solo una billonésima parte de su volumen. Este casi vacío se percibe como sólido solo debido a las fuerzas eléctricas que mantienen firmemente los núcleos en sus lugares. Además, las partículas subatómicas pueden estar simultáneamente en varios lugares. Esta es la esencia de la física cuántica. Si nuestro cuerpo está hecho de tales partículas, ¿podemos nosotros mismos estar en dos lugares? 3 segundos antes del accidente, subconscientemente estaba diciendo: ¿debería mirar solo a la izquierda, hacia donde siempre giraba y donde nunca había coches? ¿O echar un vistazo también hacia la derecha por si acaso? Esa mañana, una decisión espontánea me llevó al borde de la muerte. Todo dependía de si un solo átomo de calcio llegaría a una sinapsis específica de la corteza prefrontal de mi cerebro, causando la excitación de una neurona específica y el envío de una señal eléctrica que desencadenaría toda una cascada de actividad de otras neuronas, codificando conjuntamente el pensamiento: no te preocupes. Así que, si el átomo de calcio hubiera estado inicialmente en dos posiciones ligeramente diferentes, entonces medio segundo después, mis ojos habrían estado mirando en dos direcciones simultáneamente. Un par de segundos después, mi bicicleta habría estado en dos lugares al mismo tiempo, y poco más tarde yo habría estado simultáneamente vivo y muerto. Si me encuentro en dos lugares diferentes de dos universos paralelos, entonces una de mis copias sobrevivirá. Si aplico el mismo razonamiento a todas las otras formas en que podría morir en el futuro, entonces parece que siempre habrá al menos un universo paralelo en el que nunca muera. Dado que mi conciencia existe solo donde estoy vivo, ¿significa esto que subjetivamente soy inmortal? Si es así, ¿te sentirás tú también inmortal? Si abres cualquier libro de texto clásico de mecánica cuántica, verás la siguiente afirmación: los átomos pueden estar en varios lugares simultáneamente, pero los objetos grandes no. Esto es una tontería, ¿verdad? Nosotros mismos estamos hechos de átomos. Si ellos pueden estar en lugares diferentes, ¿por qué nosotros no podemos? En busca de una respuesta a esta pregunta, Tegmark, siendo aún estudiante, llamó a la puerta de un profesor del Comité Nobel. 20 minutos después salió completamente perplejo. Solo un par de años más tarde comprendió.
El problema no era su falta de comprensión. Incluso los físicos famosos debaten acaloradamente sobre esto. Nuestro universo es como un constructor gigante. Todo en él, desde las montañas hasta el agua, desde las estrellas hasta tu smartphone, está ensamblado a partir de las mismas piezas, 80 átomos estables. La diferencia radica solo en cuántas piezas de cada tipo se necesitan y cómo organizarlas. Por ejemplo, tu cuerpo está compuesto casi en 2/3 de hidrógeno, que junto con el oxígeno forma el agua que llena cada célula de tu organismo. El carbono crea la base para todas las moléculas orgánicas, y el nitrógeno y el calcio forman las proteínas y los huesos, permitiéndote pensar y moverte. La idea de los átomos no es nueva. Ya Platón creía que el mundo estaba compuesto de 4 tipos de bloques de construcción, figuras matemáticas diminutas. El fuego consistía en tetraedros puntiagudos, por eso causaba dolor con sus ángulos. El agua fluía gracias a la forma redondeada de los icosaedros, y la Tierra era sólida debido al empaquetamiento denso de los cubos. El desarrollo de la teoría atómica moderna tomó 2 milenios. Hoy podemos no solo obtener imágenes de átomos individuales bajo el microscopio, sino también manipularlos. Y sabemos que los átomos mismos no son indivisibles en absoluto. También son como constructores en miniatura. Los átomos consisten en solo 3 tipos de partículas más pequeñas: protones, neutrones y electrones. Forman algo parecido a un sistema planetario en miniatura. Los electrones orbitan alrededor de un núcleo atómico compacto, un conglomerado de protones y neutrones. Si la gravedad mantiene a la Tierra cerca del Sol, los electrones son atraídos a los protones por la interacción eléctrica. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, y las cargas opuestas se atraen. Los electrones ayudan a los átomos a unirse entre sí en moléculas. Cuando los núcleos atómicos y los electrones se reorganizan sin cambiar su número y tipo, lo llamamos reacción química. Esto puede ocurrir rápidamente, como un incendio forestal, o lentamente, como el crecimiento de un árbol. Durante siglos, los alquimistas intentaron transformar unos átomos en otros. Más frecuentemente intentaron convertir plomo en oro, y fracasaron. Pero no porque fuera imposible, sino porque les faltaba energía. Los protones en los núcleos se mantienen unidos por una fuerza increíblemente poderosa, la interacción nuclear fuerte. Para superarla, se necesitan temperaturas monstruosas, millones de grados. Tales temperaturas existen en las estrellas. Cuando el universo era joven y caliente, solo había átomos de hidrógeno en él. Pero al enfriarse, los protones y neutrones comenzaron a pegarse, formando átomos más pesados. En el centro del Sol todavía hace suficiente calor para que el hidrógeno se transforme en helio. Los átomos ordinarios como el carbono, nitrógeno y oxígeno son relativamente fáciles de obtener. Las estrellas los expulsan cuando mueren. Pero el oro nace solo en explosiones de supernovas. Estos son eventos rarísimos, cuando una estrella moribunda por un momento se vuelve más brillante que todo el universo visible. No es sorprendente que esto resultara imposible para los alquimistas. Entonces, los átomos consisten en protones, neutrones y electrones. Pero, ¿qué pasa si estas partículas también están hechas de algo? La historia nos ha enseñado a responder tales preguntas simplemente. Hay que chocar estas partículas con enorme fuerza y ver si se descomponen. Los físicos hicieron esto en todos los grandes colisionadores del mundo. Los electrones, parece, son realmente indivisibles. Incluso en el CERN, acelerándolos casi a la velocidad de la luz, no pudimos romperlos. Pero los protones y neutrones resultaron ser partículas complejas. Están compuestos de piezas aún más pequeñas, quarks. En un protón viven 2 quarks arriba y 1 abajo. En un neutrón, 2 abajo y 1 arriba. En colisiones poderosas, los científicos descubrieron todo un zoológico de nuevas partículas con nombres exóticos: piones, kaones y perones. La mayoría también están compuestos de quarks, solo de otros tipos, extraños, con encanto, bellos y verdaderos. También hay partículas especiales, portadoras de las fuerzas de la naturaleza. Los fotones transportan luz y electromagnetismo. Los bosones W y Z son responsables de la radiactividad. Los gluones funcionan como pegamento cósmico, reuniendo quarks. Y el bosón de Higgs, recientemente descubierto, dota a otras partículas de masa. También existen los fantasmas neutrinos. Casi no interactúan con la materia ordinaria. Un neutrino puede atravesar toda la Tierra sin siquiera notarla. Todas estas partículas tienen su gemelo malvado, la antipartícula. Al encontrarse se aniquilan, se destruyen mutuamente, convirtiéndose en energía pura. Bueno, en esto, nuestros conocimientos chocan con el límite de las capacidades de los aceleradores modernos. Lo interesante es cómo las partículas se transforman unas en otras. En el gran colisionador de hadrones, en la colisión de 2 protones pueden hacer un bosón Z.
que pesa 97 veces más. Esto parece imposible, como si chocaran dos Ferrari y resultara un crucero. Pero Einstein lo explicó. La energía puede transformarse en masa según la fórmula E igual a mc². En una colisión suficientemente poderosa, parte de la energía del movimiento se convierte en nuevas partículas. Lo mismo ocurre con el momento y otras magnitudes físicas que siempre se conservan. De las partículas fundamentales en general se puede pensar no como partículas, sino como conjuntos de estas magnitudes conservadas. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿De qué están compuestos estos números cuánticos? La respuesta es simple. De nada. Son simplemente números. Un gato también tiene energía y carga, pero también muchas otras propiedades. Nombre, olor, carácter. Pero las partículas elementales se describen completamente por un conjunto de números. Y parece no tienen otras propiedades. En última instancia, todas las partículas se describen por números simples. Energía, carga, spin. No tienen otras propiedades, aparte de las matemáticas. Esto nos devuelve a la idea de Platón. Los ladrillos más fundamentales del universo son objetos puramente matemáticos. Más sobre esto en el vídeo sobre simetría. La naturaleza es como un constructor de múltiples niveles. Jugando con Lego ordinario, un niño simplemente reorganiza cubos ya hechos. Si reorganizara átomos, sería química. La reorganización de neutrones y protones es física nuclear. Y la colisión de partículas a velocidades cercanas a la luz es física de partículas elementales. Y parece que las piezas del nivel más profundo son objetos puramente matemáticos. Pero no solo la materia está hecha de bloques de construcción. La luz también. En 1905, Einstein demostró que la luz está compuesta de partículas, los fotones. 40 años antes, Maxwell descubrió que la luz son ondas electromagnéticas oscilantes. La frecuencia de estas oscilaciones determina el color y su fuerza determina el brillo. Damos diferentes nombres a las ondas electromagnéticas dependiendo de su frecuencia. Ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, ultravioleta, rayos X y radiación gamma. Todas son formas de luz, y todas están compuestas de fotones. Einstein comprendió. La energía de un fotón es igual a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck. Esta constante es muy pequeña, por lo que un fotón ordinario contiene poca energía. Pero un segundo en la playa y te calientan un sextillón de fotones. Por eso la luz parece continua. Por esta idea, Einstein recibió el premio Nobel. Explicó por qué la capacidad de la luz para expulsar electrones del metal depende de la frecuencia, no de la intensidad. Los fotones de baja frecuencia simplemente no tienen suficiente energía para este trabajo. En este principio funcionan las células solares y los sensores de las cámaras digitales. Planck también recibió el premio Nobel por resolver otro misterio. Los físicos no podían explicar por qué los cuerpos calientes no irradian infinita energía en altas frecuencias. La respuesta resultó ser simple. La luz solo puede ser emitida en fotones individuales, y para crear un fotón de alta frecuencia se necesita mucha energía. Precisamente por eso, no nos cegamos por la radiación gamma de cada objeto caliente. Si todo está hecho de partículas, ¿qué leyes obedecen? Si sabemos lo que están haciendo todas las partículas del universo en un momento dado, ¿podemos predecir su comportamiento en el futuro? Si tales ecuaciones existen, entonces podríamos predecir todo, desde la trayectoria de una pelota hasta los ganadores de los futuros Juegos Olímpicos. Y tengo buenas noticias para ti. Tal ecuación existe. Es la ecuación de Schrödinger, pero no predice exactamente cómo se comportarán las partículas. Incluso casi 100 años después de su descubrimiento, los físicos debaten sobre su significado. Todos están de acuerdo en una cosa: las partículas microscópicas no obedecen las leyes clásicas que estudiamos en la escuela. Como el átomo recuerda a un sistema planetario, es natural suponer que los electrones giran alrededor del núcleo según las leyes de Newton, como los planetas alrededor del Sol. Si hacemos el cálculo para el átomo de hidrógeno, resulta que el electrón gira aproximadamente a la misma velocidad que se mide en el laboratorio. Un verdadero triunfo. Pero hay un problema. Según la física clásica, un electrón giratorio debería irradiar energía y caer al núcleo en una milmillonésima de segundo. La realidad es obviamente diferente. Los átomos de hidrógeno existen desde hace miles de millones de años. La diferencia entre teoría y práctica fue de 28 órdenes de magnitud. Fue la peor predicción en la historia de la física, hasta que este antirécord fue superado por el cálculo de la energía oscura, que se equivocó en 123 órdenes de magnitud. ¿Quedó claro? En el micromundo actúan leyes completamente diferentes.
La física clásica, que describe perfectamente el movimiento de planetas y pelotas, resultó impotente en el mundo de los átomos. La naturaleza nos preparó nuevas reglas del juego. La mecánica cuántica, descrita por la ecuación de Schrödinger. En 1913, Niels Bohr propuso una idea revolucionaria. ¿Qué tal si el movimiento del electrón en el átomo no ocurre suavemente, sino a saltos, como en las viejas películas de Charlie Chaplin? Propuso que el electrón solo puede moverse en órbitas especiales. Esta simple idea resolvió el enigma del átomo inestable. El electrón ya no podía caer al núcleo, porque cuando está en la órbita más interna, no hay una órbita menor a la que pueda caer. Cuando el electrón saltaba de una órbita alta a una baja, emitía un fotón de luz, y para subir más alto, necesitaba absorber un fotón con la energía adecuada. El modelo de Bohr explicó brillantemente las misteriosas líneas oscuras en el espectro de la luz solar. Cada tipo de átomo podía emitir y absorber luz solo de ciertos colores, como una huella dactilar lumínica única. Para el átomo de hidrógeno, los cálculos daban una coincidencia perfecta con el experimento. Bohr recibió el premio Nobel por esto, pero su modelo solo funcionaba para el átomo de hidrógeno y no podía explicar el comportamiento de átomos más complejos. Louis de Broglie fue más allá y propuso una explicación audaz. Los electrones son ondas. Como las ondas sonoras en una flauta musical solo pueden sonar ciertas notas, así las ondas del electrón solo pueden existir en el átomo de ciertas órbitas. Esto explicaba también por qué el átomo no puede colapsar. Si intentas comprimir una onda en un espacio muy pequeño, inmediatamente comenzará a extenderse hacia los lados. Werner Heisenberg desarrolló esta idea en su famoso principio de incertidumbre. Es imposible conocer simultáneamente con precisión tanto la posición de una partícula como su velocidad. Cuanto más tratamos de apretar un electrón en un espacio pequeño, más rápido comienza a moverse, tratando de escapar. Al escuchar la presentación de la tesis de Broglie, Erwin Schrödinger se propuso derivar la ecuación de onda para estas partículas ondas. Así abrió la puerta a la física moderna. Sobre el nuevo fundamento matemático, la teoría cuántica experimentó un crecimiento explosivo. En pocos años se logró explicar muchos enigmas. La física cuántica nos dio láseres, transitores, computadoras y smartphones. La ecuación de Schrödinger es un ejemplo asombroso de comprensión científica de datos. Imagínate, más de 20.000 líneas espectrales, medidas cuidadosamente en laboratorios de todo el mundo, pueden describirse con solo 3 números. Es como si un libro entero se redujera a una sola oración. En la física clásica todo es simple. Para describir el movimiento de un planeta, basta con conocer su posición y velocidad. Pero en el mundo cuántico, una partícula puede estar en muchos lugares simultáneamente. En lugar de una posición exacta, tenemos una nube de probabilidad, la función de onda, que muestra dónde puede ser detectada la partícula. Tomemos un electrón en un átomo de hidrógeno. No gira en órbita como un planeta, sino que existe en todas partes alrededor del núcleo simultáneamente, solo que es más probable encontrarlo en algunos lugares que en otros. Estas no son ondas ordinarias, como en un lago. En las ondas del agua oscila el agua misma, pero aquí oscila la probabilidad de encontrar la partícula en uno u otro lugar. Los físicos llaman a esto superposición cuántica, la capacidad de una partícula de estar en varios lugares a la vez. Pero aquí surge un enigma. ¿Por qué nunca vemos un gato simultáneamente en lugares diferentes? Después de todo, el gato está hecho de átomos, y los átomos pueden estar en superposición. Bohr y Heisenberg propusieron una solución radical, conocida como la interpretación de Copenhague. En su opinión, cuando observamos un sistema cuántico, su función de onda colapsa instantáneamente y la partícula se encuentra en un lugar específico. Esta explicación no le gustó a muchos, por ejemplo a Einstein. Dios no juega a los dados, decía, sin querer aceptar que el azar esté incorporado en la naturaleza misma de la realidad. También le preocupaba que el observador jugara un papel tan importante. Los creadores de la teoría cuántica consideraban la medición más real que la función de onda, y no se les puede reprochar esto. Después de todo, la medición es lo que realmente observamos. La interpretación de Copenhague generó más preguntas que respuestas. ¿Qué cuenta como observación? ¿Se necesita un humano para esto o basta una cámara? ¿Cuál es la matemática exacta del proceso de colapso de la función de onda? El físico Roger Penrose notó que existen más opciones sobre la mecánica cuántica que físicos mismos. Algunos logran sostener varias visiones contradictorias simultáneamente.
Como notó el propio Schrödinger, si los átomos pueden estar en superposición, ¿por qué los objetos grandes compuestos por ellos no harían lo mismo? Para investigar este enigma, ideó su famoso experimento mental. Imagina un gato en una caja cerrada con un átomo radiactivo y un contador Geiger que, al activarse, libera gas venenoso. La esencia del experimento es conectar el estado de un átomo microscópico con algo grande y tangible. Si el átomo se desintegra, el detector capta la radiación, libera el gas y el gato muere. Si no se desintegra, vive. Según la mecánica cuántica, el átomo pasa la mayor parte del tiempo en superposición, en estado desintegrado y no desintegrado simultáneamente. Debido al entrelazamiento, esta superposición se extiende al detector y al gato. Después de un tiempo, la función de onda de todo el contenido de la caja está en superposición. En un estado el átomo no se desintegró, el gas está en el tubo y el gato vivo. En el otro estado, la desintegración ocurrió, el gas llenó la caja y el gato está muerto. Resulta que el animal está simultáneamente vivo y muerto. Al abrir la caja, realizamos una medición. La función de onda colapsa y el gato resulta estar vivo o muerto. Hoy, este experimento se recuerda para mostrar lo extraño de la mecánica cuántica. Pero la intención de Schrödinger no era esta. Quería demostrar que tal comprensión de la mecánica cuántica es absurda. Observemos atentamente los tres componentes de este experimento: superposición, entrelazamiento y medición. ¿Crean problemas? La superposición significa que los objetos cuánticos pueden estar en dos estados simultáneamente. Esto lo demuestra el famoso experimento de Thomas Young. Los electrones, al pasar por una doble rendija, crean un patrón de interferencia. El electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente. Con las ondas, esto es más fácil de entender. Una onda no es un punto, y se comprende cómo los picos y valles de diferentes ondas crean interferencia. Entonces, con la superposición, todo está bien. Continuemos. El segundo componente del experimento es el entrelazamiento. Imagina dos electrones volando uno hacia el otro a la misma velocidad. Sabemos que rebotarán, pero no sabemos en qué dirección. Sus trayectorias se describen por funciones de onda que dan solo probabilidades. Pero tan pronto como medimos el momento de un electrón, instantáneamente conocemos el momento del segundo. Siempre es igual en magnitud y opuesto en dirección. Esto es necesario para conservar el momento total. Lo sorprendente es esto. Antes de la medición, los momentos de ambos electrones estaban en superposición. La medición del primer electrón instantáneamente determina el estado del segundo, incluso si están separados por años luz. Esto se llama entrelazamiento cuántico. La esencia del entrelazamiento es que, después de la interacción, los electrones ya no tienen funciones de onda propias. Su estado se describe por una función común. Por eso la medición de uno instantáneamente afecta al otro. Si continuamos este pensamiento, resulta que existe solo una función de onda que describe el estado de todo el universo. Cuando hablamos de funciones de onda separadas, debemos recordar que el entrelazamiento ocurre en el momento de la interacción. Entonces, con la superposición y el entrelazamiento, todo está claro. Son componentes fundamentales de la teoría cuántica. Queda entender la medición. No es extraño que el mismo sistema cuántico obedezca diferentes leyes dependiendo de si alguien lo observa o no. Si profundizamos, cualquier medición es simplemente una interacción de sistemas cuánticos. Los electrones interactúan con fotones, los fotones con el detector. Sabemos cómo ocurre esto. Sus funciones de onda evolucionan según la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿para qué necesitamos reglas especiales para las mediciones? Si las eliminamos del experimento de Schrödinger, resulta que la superposición del átomo radiactivo desintegrado y no desintegrado se entrelaza con el detector y, como consecuencia, con el mismo gato. No olvides que las personas también están hechas de átomos y electrones y, por tanto, obedecen las leyes cuánticas. Cuando abrimos la caja, no se necesita ningún colapso de la función de onda. Simplemente nos entrelazamos con su contenido. Vemos al gato vivo o muerto. ¿Cómo es esto posible si está en superposición? ¿Acaso alguien ha visto un gato simultáneamente vivo y muerto? El secreto está en que tú, frente a la caja con el gato vivo, y tú frente a la caja con el gato muerto, son dos versiones diferentes de ti, en diferentes realidades, que nunca se cruzarán. Pero, ¿de dónde vienen estos mundos diferentes? Todo tiene que ver con las partículas a nuestro alrededor, moléculas de aire, fotones y otras. Nada impide que una partícula en superposición se entrelace con el entorno. Esto se llama decoherencia. El universo se ramifica, creando realidades prácticamente idénticas. En el experimento de Schrödinger, el átomo entra en superposición desintegrado-no desintegrado.
El detector se entrelaza con el átomo. Con el detector constantemente chocan partículas del entorno, reaccionando de manera diferente según su estado. Como resultado de la decoherencia, la función de onda se divide. En este momento aparecen dos versiones idénticas de ti, una para cada resultado del experimento. Antes de abrir la caja, son absolutamente iguales. Cuando miras adentro, descubres un gato vivo o muerto, pero el otro resultado también ocurre. Simplemente lo veo otra versión de ti. Esta es la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, formulada por Hugh Everett. Si tiene razón, tales ramificaciones de la realidad ocurren con una frecuencia que puede tender al infinito. En tu cuerpo ocurren 5000 desintegraciones radiactivas cada segundo. Sí, tú y yo somos radiactivos. Cada desintegración ocurre y no ocurre, creando superposición. Cuando la desintegración ocurre, el núcleo atómico interactúa con el entorno y se entrelaza. El universo se ramifica. La aparición constante de mundos paralelos suena extraño, pero es una consecuencia natural de las matemáticas. La interpretación de muchos mundos parece más clara que la de Copenhague. Solo existen funciones de onda y la ecuación de Schrödinger a la que obedecen. La mecánica cuántica se vuelve más lógica sin el postulado del colapso. Solo existe evolución continua según la ecuación de Schrödinger. No hay reglas diferentes para observar y no observar. Tal vez los primeros investigadores de la teoría cuántica lo confundieron todo, y las funciones de onda crean una imagen más completa de la realidad que los resultados de mediciones, que muestran solo un fragmento de ella. En esta imagen del mundo, el universo vuelve a ser determinista, y todo ocurre con probabilidad del 100%. Simplemente no lo notamos porque vemos solo una pequeñísima parte del multiverso, pero las matemáticas dicen que existe mucho más. Volvamos al recuerdo de Max Tegmark cuando iba en bicicleta. Un átomo en su cerebro, estando en dos estados a la vez, podría haberle hecho tomar dos decisiones diferentes simultáneamente, mirar a la derecha y no mirar. En una realidad sobrevivió, en otra no. Si cierta neurona se excitará en cierto momento, depende de si la suma de sus señales de entrada excede cierto umbral, y esto puede hacer que la red neuronal sea extremadamente inestable, como el clima o un lápiz puesto verticalmente. Yo iba en bicicleta y decidía si mirar hacia la derecha. Imaginen que mi decisión espontánea, que me permitió sobrevivir, dependía de si un solo átomo de calcio llegaba a una conexión sináptica específica de mi corteza prefrontal, haciendo que una neurona específica emitiera una señal eléctrica, desencadenando toda una cascada de acciones de otras neuronas en el cerebro, bajo el nombre general de miremos. Y si ese átomo de calcio hubiera estado en dos lugares a la vez, entonces medio segundo después, mis ojos habrían estado mirando en dos direcciones simultáneamente, y mi cuerpo habría estado en dos lugares, uno de los cuales sería la morgue. Esto habría sido mi propia versión del experimento del gato de Schrödinger, donde yo habría interpretado el papel del gato. Me atormentaba una pregunta simple. Si las partículas pueden estar en varios lugares simultáneamente, ¿por qué no lo vemos? La respuesta la encontré en una vieja tesis de Hugh Everett, comprada en una librería que vendía literatura anarquista. Su idea resultó ser asombrosamente simple. La función de onda nunca colapsa. Nunca. Imagina un experimento. Pones una carta de juego de pie y cierras los ojos. Según las leyes de la mecánica cuántica, después de un segundo la carta cae simultáneamente hacia ambos lados, cara arriba y cara abajo. Cuando abres los ojos, ocurre algo sorprendente. Tu conciencia también se divide. En una realidad ves la carta cara arriba y te alegras, en otra cara abajo y te entristeces. Estas dos versiones de ti existen simultáneamente, pero no se conocen entre sí. Cada una se considera la única real. Tal división ocurre constantemente, con cada evento cuántico. Cuando un rayo cósmico causa o no causa una mutación. Cuando las condiciones climáticas conducen o no conducen a un huracán. Cuando tomas una u otra decisión. La historia constantemente se ramifica, creando incontables universos paralelos. Hay más de ellos que granos de arena en todo nuestro universo. En cada uno se desarrolla su propia versión de eventos, cualquier historia posible que no viole las leyes de la física. Este descubrimiento me impactó. En mayo de 1999, esperando el nacimiento de mi primer hijo, me atormentaban pensamientos extraños. Sabía que en unos universos el parto sería exitoso, en otros no. ¿Qué esperaba entonces? Después de todo, me encontrarían todas estas realidades simultáneamente. Esperar un buen resultado en la mayoría de universos también era inútil. Esta proporción ya estaba predeterminada por las leyes cuánticas. Tal vez nuestras emociones no van al ritmo de la mecánica cuántica. Como notó Everett, no sentimos que rotamos alrededor del Sol a una velocidad de 30 km por segundo. De la misma manera, no sentimos la constante ramificación de la realidad. Si Everett tiene razón y la función de onda nunca colapsa,
sino que simplemente se ramifica. ¿De dónde viene la casualidad de los experimentos cuánticos? Imagina que lanzas una moneda. Según la mecánica cuántica, la moneda cae simultáneamente cara arriba y cara abajo, creando una superposición de dos mundos. En un mundo ves la moneda cara arriba, en otro cruz, pero cada copia tuya ve solo un resultado determinado. Lanzando la moneda 4 veces, obtendrás 16 resultados posibles. En la mayoría de casos, aproximadamente la mitad de monedas cae cara arriba. Solo en 2 de 16 resultados, los 4 lanzamientos dan el mismo resultado. Al aumentar el número de lanzamientos, la imagen se vuelve más interesante. El matemático Emil Borel demostró que si lanzas la moneda infinitas veces, entonces en casi todas las ramas de la realidad verás que la moneda cae cara arriba exactamente en el 50% de los casos. Esto significa que casi todas tus copias en mundos paralelos observarán una secuencia que parece aleatoria, aunque la ecuación de Schrödinger, que gobierna la función de onda, es completamente determinista. Si anotas los resultados como 1 y 0, entonces la secuencia obtenida parecerá un conjunto aleatorio de dígitos. El teorema de Borel dice que no solo la proporción de caras y cruces será aproximadamente 50-50, sino que la secuencia parecerá aleatoria, sin patrones repetitivos. Es interesante que esta ilusión de aleatoriedad no es única de la mecánica cuántica. Imagina que las tecnologías del futuro permitan clonarte mientras duermes y colocar las copias en cuartos con números 0 y 1. Cuando tus copias despierten, a ambas les parecerá que el número de su cuarto es completamente aleatorio e impredecible. Si repites repetidamente tal clonación, entonces en casi todos los casos la secuencia de números de cuartos parecerá aleatoria. La esencia es que cada vez que te clonan, subjetivamente percibes este proceso como casualidad. La mecánica cuántica nos parece aleatoria, aunque la función de onda misma se desarrolla según reglas estrictas. ¿Por qué es así? El punto es que la ecuación de Schrödinger describe cómo un único tú se convierte en múltiples versiones de ti mismo en diferentes universos. Esto es parecido a la clonación en nuestro ejemplo. Eres uno, pero después de un evento cuántico te conviertes en varias copias, cada una de las cuales ve solo su resultado y lo considera aleatorio. El trabajo de Hugh Everett sigue siendo controvertido, pero estoy seguro, tenía razón, y la función de onda nunca colapsa. Algún día lo reconocerán como un genio igual a Newton y Einstein, al menos en la mayoría de universos paralelos. En nuestro universo su teoría fue ignorada por décadas. Abandonó la física, se encerró, comenzó a beber y fumar mucho, y murió de un ataque cardíaco en 1982. En nuestro universo no lo aceptaron inmediatamente en la Facultad de Física de Princeton, y por falta de tiempo la tesis quedó como su único trabajo. En otros universos, probablemente lo aceptaron inmediatamente, y logró obtener reconocimiento en áreas tradicionales de la ciencia. Esto pudo haber sido el inicio de una carrera similar a la de Einstein. La teoría especial de la relatividad también fue recibida con sospecha, especialmente considerando el hecho de que la propuso no un representante de la comunidad académica, sino un empleado de la oficina de patentes. Pero no se podía ignorar, ya que Einstein ya se había hecho un nombre con otros descubrimientos. Así como Einstein, entrando al ambiente académico, pudo descubrir la teoría general de la relatividad. Everett, obteniendo un puesto de profesor, hizo nuevos avances tan notables como el primero. ¿Cómo me gustaría saber qué descubrió exactamente? Finalmente, nos acercamos a la respuesta a nuestra pregunta principal. ¿Por qué no vemos objetos en dos lugares simultáneamente? La respuesta resultó inesperada. La mecánica cuántica requiere secreto. Un objeto puede estar en dos lugares a la vez solo mientras esta información permanezca en secreto para el resto del mundo. Tan pronto como el secreto se revela, incluso si lo conoce solo una partícula, la superposición desaparece. Imagina qué pasaría si un solo fotón de luz se reflejara de un objeto que está en dos lugares simultáneamente. En un nanosegundo, este fotón mismo estaría en dos posiciones diferentes, llevando información sobre dónde estaba el objeto. La información sobre él deja de ser secreta. Por eso nunca vemos objetos macro en dos lugares a la vez. No porque sean grandes, sino porque son difíciles de aislar. Una bola de bowling cada segundo choca con trillones de fotones y moléculas. Su superposición se destruye más rápido de lo que podemos parpadear. Pero un electrón solitario en el vacío puede existir cerca de un segundo sin chocar con otras partículas. Esto es más que suficiente para ver sus propiedades cuánticas. Dentro del átomo, el electrón hace una vuelta completa en una trillonésima de segundo, por lo que fácilmente puede estar en todos los lados del núcleo simultáneamente. Para destruir la superposición cuántica no se necesita un observador humano o alguna conciencia. Basta una partícula que conozca el secreto. El mundo cuántico desaparece no porque lo miremos, sino porque es imposible mirarlo sin destruir su secreto.
La naturaleza resultó ser más profunda e interesante de lo que pensábamos. Las realidades paralelas existen, pero permanecen para siempre separadas. Tan pronto como la información sobre ellas se vuelve accesible al mundo circundante, pierden la capacidad de influirse mutuamente. El mundo cuántico no desaparece. Simplemente guarda muy bien sus secretos. En los últimos años se observa un aumento del interés en las computadoras cuánticas. Podrían usar efectos cuánticos para resolver aceleradamente algunas tareas. Por ejemplo, descifrar códigos que protegen tu tarjeta bancaria. A las computadoras modernas les tomaría más tiempo que la edad del universo. Una computadora cuántica lo haría en minutos. Como dice el pionero de la computación cuántica David Deutsch, las computadoras cuánticas distribuyen información por un enorme número de versiones de sí mismas en el multiverso. De hecho, usan universos paralelos como recurso computacional. Pero construir tal máquina es increíblemente complejo. El principal problema es aislar la información cuántica del mundo circundante para que la decoherencia no destruya las superposiciones cuánticas. Las computadoras cuánticas modernas pueden almacenar solo unos pocos qubits de información, mientras que tu smartphone almacena miles de millones de bits. En 2000 surgió una disputa interesante. El famoso físico Roger Penrose propuso una idea audaz. ¿Qué tal si nuestro cerebro es una computadora cuántica? Una computadora ordinaria trabaja con bits de información, ceros y unos, y una computadora cuántica puede mantener bits en superposición, en estado 0 y 1 simultáneamente. Esencialmente, distribuye cálculos entre múltiples universos paralelos, obteniendo la respuesta más rápido de lo posible en nuestro mundo clásico. El problema es que los estados cuánticos son muy frágiles. Incluso los mejores laboratorios del mundo pueden mantener solo unos pocos bits cuánticos. Y para esto necesitan vacío profundo y temperatura cercana al cero absoluto. ¿Y qué pasa con el cerebro cálido y húmedo? Max Tegmark decidió verificar esto matemáticamente. Aplicó fórmulas de decoherencia a las neuronas. Estas son células nerviosas que transmiten señales eléctricas en el cerebro, moviendo átomos cargados de sodio y potasio. Cuando una neurona se activa, cerca de 1 millón de átomos de sodio se mueven al interior de la célula. Si el cerebro realmente es una computadora cuántica, entonces la neurona debería estar en superposición de estados activo e inactivo. 1 millón de átomos de sodio deberían estar simultáneamente dentro y fuera de la célula. Pero una computadora cuántica funciona solo mientras su estado permanezca en secreto para el mundo externo. ¿Cuánto tiempo puede una neurona mantener en secreto su estado? Los cálculos dieron un resultado interesante. La superposición cuántica en la neurona se destruye en fracciones ínfimas de segundo. Este es el tiempo en que una molécula aleatoria de agua choca con uno de los átomos de sodio y mide su posición, destruyendo la superposición. Resulta que si tu cerebro funcionara como una computadora cuántica, deberías pensar a velocidad de 10 trillones de pensamientos por segundo. Sería una suerte descubrir una computadora cuántica en nuestra cabeza. Pero los números dicen otra cosa. No se puede construir una computadora cuántica en un lugar cálido y húmedo, donde la información constantemente se filtra al ambiente. Una vez a Max Tegmark se le ocurrió la idea del suicidio cuántico. Reflexionó largo tiempo sobre si era posible un experimento que demostrara la realidad de los universos paralelos de Everett. Y finalmente ideó uno. Imagina una ametralladora cuántica que dispara dependiendo del resultado de una medición cuántica. Coloca una partícula en superposición de dos estados equiprobables y luego mide. Si la partícula está en el primer estado, la ametralladora dispara. Si en el segundo, hace clic. Supongamos que la ametralladora funciona una vez por segundo. Independientemente de la creencia en universos paralelos, escucharás una secuencia aleatoria. Y ahora el paso extremo. Pones tu cabeza y esperas. ¿Qué pasará? Esto depende de si los universos de Everett son reales. Si no lo son, entonces cada medición tiene solo un resultado. Escucharás 1 o 2 clics, luego un disparo, y eso es todo. La probabilidad de vivir 1 minuto es menor que 1/500ª. Si los universos paralelos son reales, entonces después de cada medición existen 2 universos. En uno estás vivo, en otro muerto. Pero la conciencia solo puede estar en la versión viva. Significa que solo escucharás clic, 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 clic. Después de 10 clics, habrás descartado el colapso de la función de onda con certeza del 99,9%. Para verificar el funcionamiento de la ametralladora, quitas la cabeza y ves que los disparos y clics vuelven a alternarse. Sin embargo, hay una sutileza. Si llamas a un amigo a observar, él verá que mueres rápidamente, porque él permanece vivo en todos los universos, no solo en aquellos donde sobrevives tú. Lo único de lo que se convencerá es de que estás loco.
Muchos físicos estarían contentos si en su lecho de muerte un genio omnisciente diera respuesta a cualquier pregunta física. Pero, ¿qué tal si el genio prohibiera contárselo a otros? Tal vez la mayor ironía de la mecánica cuántica sea que si Everett tiene razón, con el suicidio cuántico te convencerías personalmente de la existencia de universos paralelos, pero no podrías convencer a nadie más. Por supuesto, podrías hacer el experimento colectivamente, conectando el disparador cuántico no a una ametralladora, sino a una bomba atómica. Entonces, te encontrarías en aquellos universos donde todos tus amigos están muertos o vivos, pero después de eso, difícilmente seguirían siendo tus amigos. Si consideramos todos los eventos potencialmente mortales de la vida como experimentos de suicidio cuántico, ¿no resultaría que deberías esperar la inmortalidad? La respuesta se puede obtener de manera simple. Simplemente esperar y ver. Si algún día, después de coincidencias increíbles, te conviertes en la persona más vieja de la Tierra, entonces probablemente así es. Pero no esperes que las personas a tu alrededor también se vuelvan increíblemente viejas. Como en el experimento del suicidio cuántico, solo tú permaneces vivo en aquellas ramas de la realidad donde sobreviviste. El experimento mental del suicidio cuántico es muy parecido a la experiencia del gato de Schrödinger. Solo necesitas colocar al observador mismo dentro de la caja. Solo aquel cuya vida depende de la incertidumbre cuántica puede distinguir las interpretaciones de la mecánica cuántica. Según la interpretación de Copenhague, después de la primera prueba la probabilidad de supervivencia es del 50%. En cada prueba siguiente se reduce a la mitad. Después de un número suficiente de intentos, la probabilidad de supervivencia se vuelve prácticamente nula. Pero en la interpretación de muchos mundos de Everett, el panorama es diferente. Después de cada prueba, la realidad se ramifica. En una versión el experimentador muere, en otra sobrevive. Y como solo el observador vivo puede ser consciente de lo que ocurre, siempre se encontrará en aquella rama de la realidad donde sobrevivió. Esto es la inmortalidad cuántica. Sin embargo, Max Tegmark, quien propuso este experimento mental, aclaró 3 condiciones importantes. Para el éxito de la inmortalidad cuántica, se necesita el estricto cumplimiento de estas. 1. La fuente de aleatoriedad debe ser cuántica, no clásica, para que realmente te encuentres en superposición de vivo y muerto. 2. La muerte debe llegar más rápido de lo que logres ser consciente del resultado. De lo contrario, simplemente obtienes una versión muy desafortunada de ti mismo, que conoce la muerte inevitable. Y 3. El experimento debe matarte de manera garantizada, no solo herirte. En 2001, el filósofo David Lewis dio una conferencia con el título intrigante ¿Cuántas vidas tiene el gato de Schrödinger? Esta fue su primera y última presentación sobre mecánica cuántica. 4 meses después, Lewis murió. En esta conferencia, publicada póstumamente, compartió una idea aterradora. Si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces el observador debe siempre encontrarse en aquellas ramas de la realidad donde sobrevive. Y como todas las causas de muerte en última instancia tienen naturaleza cuántico-mecánica, el observador debe subjetivamente esperar con confianza la supervivencia eterna, a pesar de cualquier peligro. Sin embargo, tal supervivencia garantizada no significa buena salud y bienestar. En opinión de Lewis, tal supervivencia llevaría a una extinción infinita del cuerpo, como en el mito griego antiguo de Titón, eternamente envejeciendo, pero incapaz de morir. Max Tegmark no estuvo de acuerdo con este pronóstico sombrío. El problema es que la muerte real casi nunca satisface las 3 condiciones mencionadas. La muerte no es un evento binario, sino un proceso gradual de extinción de la conciencia. Cuando mueres por enfermedad o incluso por ataque cardíaco, tu conciencia se apaga gradualmente. Las neuronas no se desconectan todas a la vez. Tu autoconciencia se difumina y se disuelve. No hay límite claro entre vida y muerte, solo un continuo de estados. Es precisamente esta suavidad de la transición la que hace imposible la inmortalidad cuántica en el mundo real. Sí, existen ramas de la realidad donde sobrevives en cualquier situación peligrosa, pero la medida de existencia de estas ramas disminuye rápidamente con cada prueba subsecuente. Imagina que eres una función de onda. Con cada elección cuántica entre vida y muerte, la amplitud de probabilidad de aquellos mundos donde sobrevives se vuelve cada vez menor. Tu existencia se vuelve cada vez menos pesada en la estructura general del multiverso. Esto es como una señal de radio que se vuelve cada vez más débil hasta convertirse en un susurro apenas distinguible entre el ruido cósmico. Puedes formalmente continuar existiendo, pero con tal medida ínfima, ¿se puede hablar de conciencia plena?
Muchos científicos, incluso aquellos que apoyan la interpretación de muchos mundos, rechazan la idea de la inmortalidad cuántica. David Deutsch, uno de los pioneros de la computación cuántica, en su libro El comienzo del infinito, escribe que tal forma de aplicar probabilidades no se sigue directamente de la teoría cuántica. Requiere una superposición adicional, es decir, que al tomar decisiones se deben ignorar las historias en las que la persona que toma la decisión está ausente. Mi opinión es que esta superposición es falsa. El físico Sean Carroll, otro partidario de la interpretación de muchos mundos, también rechaza la idea de la inmortalidad cuántica. Carroll enfatiza: cuando el mundo se ramifica, las versiones futuras de ti se convierten en personalidades diferentes. No se puede elegir una de ellas como real e ignorar la muerte de las demás. Lev Weidman señala el mismo problema. Incluso si la muerte es instantánea, esto no es razón para ignorar las probabilidades normales. Un gran número de mundos donde estás muerto es razón suficiente para no jugar tales juegos peligrosos con la realidad. Ahora no estoy completamente convencido ni de la efectividad del experimento del suicidio cuántico, ni de la realidad de la inmortalidad cuántica, ya que ambas dependen críticamente de la existencia en la naturaleza del continuo matemático infinitamente divisible, de lo cual dudo fuertemente. Pero, ¿quién sabe? Cuando llegue el día fatal y estés seguro de que tu vida ha llegado a su fin, recuerda, no digas que no quedará nada en ti, porque esto puede no ser así. Tal vez te convenzas personalmente de que los universos paralelos existen. La disputa sobre cómo entender la mecánica cuántica dura ya un siglo. ¿Creer en el colapso de la función de onda o en el multiverso? Durante este tiempo surgió todo un zoológico de interpretaciones. La de Copenhague, muchos mundos, transaccional, relacional y una docena de otras. Se podría pensar que si los científicos debaten tanto tiempo, debatirán durante otro siglo. Pero en los últimos años la situación cambió drásticamente. De los trabajos de Everett, See y otros científicos quedó claro, incluso si desechamos el postulado controvertido del colapso de la función de onda, conservando solo la ecuación de Schrödinger, aún así subjetivamente sentiremos que la función de onda colapsa. Simplemente no notamos los universos paralelos. Antes, muchos físicos creían que la mecánica cuántica actuaba solo en escalas atómicas. Pero el simple experimento de interferencia de doble rendija se repitió exitosamente con átomos, e incluso con moléculas enormes de miles de átomos. Y el científico del MIT, Keith Schwab, ahora dirige un laboratorio donde crea barras metálicas en superposición cuántica. Son lo suficientemente grandes para verlas a simple vista. El grupo de Anton Zeilinger en Viena incluso discutió la posibilidad de hacer tal experimento con un virus. Si imaginamos que el virus posee conciencia primitiva, entonces la interpretación de muchos mundos se vuelve inevitable. La extrapolación al ser humano sería solo una diferencia cuantitativa, no cualitativa. El mismo grupo de científicos mostró que las propiedades cuánticas de los fotones se conservan cuando viajan 89 kilómetros en el espacio. El veredicto experimental ha sido emitido. El mundo es realmente extraño y necesitamos aprender a vivir con esto. Según estimaciones recientes, más de un cuarto del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos se basa ahora en invenciones surgidas gracias a la mecánica cuántica, desde láseres hasta chips de computadora. Y las tecnologías más nuevas, como la criptografía cuántica y la computación cuántica, usan explícitamente multiverso y funcionan solo si la función de onda no colapsa. Estos avances causaron cambios significativos en las opiniones de los físicos. Max Tegmark realizó encuestas en 1997 en una conferencia cuántica y en 2010 en Harvard. Preguntó a los científicos qué interpretación les era más cercana. Resultó que ocurrió un cambio radical. Después de décadas de dominio de la interpretación de Copenhague, su apoyo cayó del 30% al 0%. Por el contrario, la interpretación de muchos mundos de Everett, que durante 10 años permaneció inadvertida y luego 25 años fue duramente criticada, en 2010 encabezó la clasificación. Konrad Lorenz decía que los descubrimientos científicos importantes pasan por 3 fases. Primero los ignoran, luego los atacan ferozmente y finalmente los descartan como algo conocido por todos. Los universos paralelos de Everett ahora están entre la segunda y la tercera fase. Entonces, si vivimos en un multiverso, ¿cómo percibir el mundo y nuestra vida? ¿Cómo encontrar sentido, donde ocurre absolutamente todo lo que no está prohibido por las leyes de la física? El 27 de octubre de 1962, en el pico de la crisis de los misiles de Cuba, un submarino soviético cerca de las costas de Cuba fue rodeado por destructores americanos. Los americanos lanzaban bombas de profundidad de entrenamiento, tratando de forzar al submarino a emerger. El capitán soviético decidió que había comenzado la guerra y ordenó lanzar un torpedo nuclear.
El oficial político estuvo de acuerdo, pero el segundo oficial, Vasily Arkhipov, los convenció de no disparar. La Tercera Guerra Mundial no ocurrió entonces ni nunca después, porque si hubiera ocurrido, ninguno de nosotros estaría aquí. En la interpretación de muchos mundos no podemos existir en la rama donde esto ocurrió, ya que habríamos estado muertos. En este sentido, toda la historia es una secuencia de eventos improbables que llevaron a nuestra aparición como seres humanos. Y en diferentes ramas de la realidad existen nuestros dobles, viviendo su vida. Por ejemplo, hay una rama de la realidad donde eres presidente, pero hay que aclarar, el presidente no serías tú, sino otra versión de ti después de la ramificación. Este es un mundo de baja amplitud, con probabilidad mínima, pero existe. Incluso los críticos de la inmortalidad cuántica están de acuerdo. En cualquier momento futuro existe una rama que contiene un sucesor vivo tuyo. Tal vez en algún lugar, Hugh Everett aún está vivo a los 94 años, rodeado de bisnietos y su premio Nobel de Física. David Lewis fue a visitarlo para una partida de ajedrez y la continuación de sus debates sobre la inmortalidad cuántica. Entre estas ramas podemos imaginar todas nuestras esperanzas y sueños, aspiraciones a un mundo mejor, una vida más feliz. Y aunque nunca podremos llegar a las ramas de la realidad donde tomamos una decisión diferente, donde nuestros seres queridos viven más tiempo, donde la historia tomó otro rumbo, estas realidades existen. Esto demuestra que cualquier sueño es realizable. Y esto puede ser fuente de inspiración y consuelo.